Qué bueno es estar aquí, aunque sea a la distancia, con mi gente y con los hermanos y amigos que sintonizan esto a través de los diferentes medios. Saludo, siempre vamos a decirle que Dios es bueno, los oí. Y bueno es poco, buenísimo. Siempre vamos a decir ese comentario antes de empezar a predicar. Bueno, hoy el tema es los peligros en el éxito o en la victoria y en el fracaso. Peligros en la victoria o en el éxito y el fracaso. ¿Cómo hay peligros cuando uno es exitoso? ¿Y cómo puede perjudicarnos eso espiritualmente? ¿Cómo podemos violar principios que nos hace daño a veces el éxito? Y cómo a veces el colapso, el fracaso nos destruye emocionalmente y también nos hace daño, ¿verdad? Así que vamos a hablar de eso en el día de hoy. Y vamos a leer en Romanos capítulo 12, del verso 1 al 5. Romanos 12, del 1 al 5. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdame a predicarla, Señor, conforme a tu voluntad. Abre el entendimiento del que la escucha, el corazón. Señor, oramos por aquellos que todavía no han entregado su corazón a Cristo. Que tú los toques en este día, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hay un peligro en uno ser una persona exitosa. Hay un peligro en uno estar en la parte de arriba de la sociedad. El triunfar, sea en el campo artístico, sea en los negocios, sea en las profesiones, lo que sea. Hay un peligro en el triunfo. Puede producir cosas en nuestro corazón que no están buenas, que no estén bien, ¿verdad? Y es frecuente que eso suceda. No estamos hablando de una excepción. Es frecuente que las personas que tienen éxito tengan unos defectos de personalidad, unas características que no compaginan con el carácter que Dios dice que es una persona noble, ¿verdad? Lo que es un cristiano. Y pues puede haber arrogancia, altivez, menosprecio a los que no tienen, a los que no son como ellos, falta de compasión a la gente y cosas así por el estilo. Un ejemplo de esto es cómo el subir puede perjudicarnos. Es el caso de un hombre llamado Saúl, que era un hombre normal, ¿verdad? Ciudadano, un israelita. Y el profeta Samuel, el pueblo pide un rey. Samuel era el juez del pueblo, pero había sido dirigido por jueces que Dios escogía, pero el pueblo quiere un rey como las demás naciones. Queremos un rey. Todo el mundo tiene rey menos nosotros. Lo que tenemos es el juez que Dios pone a cargo del pueblo. Entonces Samuel le habla con Dios: Señor, no me quieren a mí, te desechan a ti, tu forma de hacer las cosas. Dice: no, déjalos, no te preocupes, que complácelos.
complácelos. Y entonces lo envía, y entonces Dios le muestra a Saúl como el hombre escogido para ser rey de Israel. Así que Saúl es el primer rey de Israel. Y este hombre, de un hombre de pueblo, de momento queda encumbrado a líder de una nación. Y empieza a cometer errores porque se convierte en un hombre altivo, soberbio. No mantuvo su condición, ¿verdad? Si fue alguna vez, porque a veces uno para ser altivo no tiene que ser rico, pues hay pobres altivos también. Entonces Saúl el pueblo de Israel está en guerra con los filisteos, y están en un lugar llamado Gilgal, y están ellos a un lado, los filisteos en un lado, los israelitas en el otro lado. Y entonces Samuel iba a venir a presentar la guerra, la batalla a Dios, iba a interceder por el pueblo de Israel. Y en 1 Samuel capítulo 13, del verso 13 al 14, mira la sentencia de Samuel a Saúl cuando Samuel viene y encuentra lo que Saúl ha hecho. Dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces vemos un hombre que el subir de hombre de pueblo a rey le hizo daño, espiritualmente le hizo daño. Y eso vemos, ¿verdad? Vemos frecuentemente que pasa eso, cómo la grandeza puede prostituir el corazón de uno, puede llevarlo a tener un carácter no correcto. Otro ejemplo fue un hombre llamado Salomón. Salomón fue un hombre que empezó su vida muy bien. De hecho, el nombre quiere decir, creo, amado de Dios o algo así. Y empezó deseando servir al pueblo con muy buenas intenciones cuando fue designado el sucesor de David. Pero acumuló tanta riqueza y tanto poder que empezó a tomarse unas libertades. Lo mismo que le pasó a Saúl. Yo no tengo por qué vivir conforme a principios ¿verdad? Establecidos por Dios. Yo no tengo por qué seguir normas de decencia, de justicia, porque yo tengo poder, yo soy grande, y pues el mundo es mío, ¿verdad? Y lo primero que hace Salomón es que se casa con la hija de Faraón. Se tomó una libertad que estaba prohibida. Hizo un experimento. Tuvo un desliz. Se casó con una pagana. La Biblia, el Señor le prohibía a los israelitas que se unieran con mujeres paganas. Imagínate menos el rey, que era como el ejemplo de todo el mundo. Entonces Salomón se une a la hija de Faraón. Y él fue tan rico y tan grande que no le pasó nada en ese momento. No cayó muerto. No. Dice Dios: mira, yo violé el mandamiento. Soy tan grande y tengo tanto poder que yo puedo violar el mandamiento de Dios y no me pasa nada. Fue tan grande y dice, quizás no ha habido nadie más rico que este hombre en la historia, que entonces, después que se casa con la hija de Faraón, empieza a tenía aparentemente ese problema de la debilidad sexual, ¿verdad? Y entonces empieza a coger mujeres. Y no solamente a coger mujeres paganas, sino a permitir que las mujeres paganas trajeran sus ídolos a la casa real y después al templo. Y dice en Primera de Reyes capítulo 11 del verso 1 al 8: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón,
fue la primera, a muchas mujeres extranjeras. Eran mujeres de países que adoraban animales y ídolos y cosas. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Se las buscó, todas las paganas, le gustaban las paganas, las que no eran de Israel. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dios se lo dice, la Biblia dice aquí que Dios lo había prohibido, porque si las metes a tu casa, te van a, poco a poco, te van a empujar en la mente, te van a meter en la mente la aceptación a sus idolatrías, ¿verdad? Entonces, dice: a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, tuvo 1000 mujeres Salomón. Yo estoy seguro que no podía atender ni unas cuantas de ellas, ¿verdad? Porque es imposible, pero las coleccionaba, ¿verdad? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, un ídolo, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Termina siendo un hombre apóstata, porque él fue tan poderoso y tan grande que concluyó que él se podía tomar libertades que las demás personas del pueblo no se podían tomar, porque era el gran poderoso. Venían todos los reyes a visitarlo, a ver las riquezas de Salomón. Venían de países lejanos: vamos a ver ese país y ese hombre que es tan rico. Y él les mostraba el oro y las riquezas. Y entonces el hombre se fue hinchando y se fue envaneciendo y dijo: los demás tienen que seguir a Dios, pero yo puedo hacer excepciones porque yo soy poderoso. Así que esto lo queremos aplicar al presente, ¿verdad? Las personas que tienen éxito en alguna dimensión, que tienen alguna ventaja social sobre los demás, preparación, en posición económica, política, diferente, ¿verdad? En puestos que tienen fama, lo que sea. Cualquier cosa que te encumbre te puede enaltecer el corazón, puede llenar el corazón de... Y entonces, por eso decimos que hay peligros en el éxito, en la victoria. Hay peligros. Como un cristiano que es próspero, que es un profesional exitoso, un hombre de negocios, que es un hombre que es distinguido en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo puede mantener el espíritu humilde que enseñó la palabra de Dios? Es más difícil que si fuera un pobre. Es más difícil, porque tiene tantas ventajas de las cuales felicitarse uno, que puede entonces perder el concepto de lo que enseña el Señor. Así que yo siempre doy testimonio de lo que me pasó a mí en mi ministerio. Cuando yo comencé a pastorear la iglesia, era un pequeño grupo. Yo llegué porque el misionero norteamericano se fue, lo sacaron de acá. Éramos quizás, cuando él se fue, éramos algunos 20 o 25 personas o algo así, no sé. Entonces se lo llevaron al misionero americano, y entonces la obra se quedaba sin líder. El grupo se reúne, y entonces para elegir él dijo: alguien tiene que hacerse cargo en lo que viene el otro misionero, y entonces pues el grupo se reunió y me eligió a mí como líder del grupo.
Lo menos que yo pensaba que yo iba a estar aquí 44 años después predicando la palabra todavía. Para mí yo tenía mi trabajo, ¿verdad? Y digo esto, ¿verdad? Porque pues fue la parte que me perjudicó. ¿Por qué yo acepté? Yo era nuevo en el cristianismo, yo no tenía mucho tiempo de convertido, pero después yo me di cuenta que yo acepté porque yo vi eso como una tarea fácil para una persona que, como yo, era profesor catedrático de la universidad y director del departamento de biología de la Universidad Católica. Pero yo en ese momento no razoné eso. Me ofrecieron y yo acepté. Es después cuando yo empiezo a tratar de guiar ese grupo que viene el fracaso, el colapso. No pasa nada, no se convierte la gente, la obra no crece, no hay respuesta a mis mensajes, todo un fracaso. Al año de yo haber comenzado, yo caigo en una decepción, pienso, yo no tengo llamado para esto no es lo mío, yo tengo mi trabajo, yo no había renunciado a la universidad todavía, pues yo voy a entregar la obra y pues que busquen a otra persona porque yo no sirvo para esto. Yo no es mi llamado, no puedo. Y entonces cité a los misioneros, me reuní, había llegado el otro misionero y al que estaba primero, me reuní con ellos y les presenté mi renuncia. Les dije, yo quiero renunciar porque obviamente este no es mi llamado, nada funciona en la iglesia, no se convierte la gente, no hay respuesta a mis mensajes, no pasa nada. Aquí está, ¿verdad? Entonces un misionero muy sabio, el hermano Duffer, me dijo que sí, él creía que yo tenía llamado, pero que Dios quería decirme algo, que posiblemente yo tenía que retirarme y en esa búsqueda, que Dios me dijera qué era lo que estaba pasando. Y pues yo acepté, le dije, pues si no me dice nada el Señor, pues yo vuelvo y renuncio y le entrego la obra y con sinceridad me retiré a orar, a preguntarle al Señor qué era lo que estaba pasando, por qué nada funcionaba, por qué no crecía la obra. Y pues Dios me habló eventualmente y lo que me mostró el Señor fue para mí, me llevó al quebranto, a la vergüenza. Dios me dijo, tú sabes que tú aceptaste la obra como líder porque tú eres profesor universitario y tú pensaste que tu preparación académica y el tú estar dándole clases a estudiantes universitarios y estudiantes graduados también, que tu preparación académica y tu posición eran suficientes para tú hacerte cargo de un grupo de gente sencilla, de gente amas de casa y de la gente, básicamente ser el grupo. Entonces el Señor me dice, yo mirando la Biblia, el Señor me habla y me dice, yo no necesito profesores. Yo hice la obra con pescadores y gente de pueblo. Las ventajas que no se llevan al Calvario, que no se crucifican, son desventajas. Las ventajas se pueden utilizar, Dios las usa cuando uno las crucifica, pero si no, no sirven, estorban. Y yo me sentí tan avergonzado que yo entonces le dije al Señor, perdóname, yo qué arrogante, lloré, pedí perdón, qué arrogante, y cómo yo me atreví a aceptar una obra fundado en una preparación académica. Y bueno, después de ese quebranto, después de ese llorar, después de ese pedir perdón, las cosas empezaron a cambiar. Porque Pablo hablaba de cuando se es débil, él era débil, entonces es que era fuerte. Porque entonces Pablo dice, yo tengo tantas desventajas en este aguijón en la carne, que tengo que depender de Dios. Esto me hace orar mucho y me hace esperar en el Señor. Y lo que es una desventaja se convierte en una ventaja. Santiago 1, 16 al 18, dice así, y vamos a leer 16, 18. Dice así, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo
don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Toda buena dádiva viene de Dios. Si tú eres brillante, inteligente, eres un genio, eso es un regalo de Dios. Si eres un pintor de excelencia, eso es un regalo de Dios. Si cantas como los ángeles, eso es un regalo de Dios. Si tienes habilidades para la artesanía o para la actuación, eso es un regalo de Dios. Todo lo que tengas, acuérdate lo que me pasó a mí, tienes que llevarlo al Calvario. Porque lo que es ventaja se te convierte en peligro si permites que esa semilla de la soberbia se meta en el corazón, como se le metió a Saúl, como se le metió a Salomón y como se me metió a mí también. Así que es bien importante entender los peligros que están acechando. Hay peligros en el éxito y hay peligros en el fracaso. Segunda mentira: yo estaré siempre sobre todos los seres humanos que no logran las cosas que yo he logrado. Yo estoy arriba y ellos están abajo. Y yo siempre, porque yo tengo estas habilidades, tengo estos recursos, tengo esta verdad, lo que sea, yo siempre estaré arriba y las multitudes y la gente allá. Es más, en la iglesia yo estoy acá y veo a los hermanitos allá abajo. Esa es la mentira. Bueno, la verdad, algún día tú estarás en un ataúd o en un jarroncito donde echan cenizas, porque eso será lo que quedará de ti. Y serás igual a la persona más pobre del mundo. En ese momento que tú exhales el último suspiro, tú eres un muerto. Igual que es muerto el pordiosero que se murió ese mismo día que tú. Están igualitos, exactamente la misma condición. Aunque a él lo entierren en un saco de harina y a ti te entierren en un ataúd de oro, sigues estando muerto. ¿Sí? Esa realidad de uno discernir lo que realmente vale la pena. Una de las cosas que no vale la pena es pisotear a los demás. Eso tiene consecuencias. Eso trae desagrado de parte de Dios. A Dios habla en la Biblia inclusive que dentro de la iglesia a algunas personas Dios les quitó la vida. Porque cuando daban la cena del Señor, se adelantaban a tomar su propia cena, los ricos, porque la cena era que se juntaban los cristianos de una congregación a celebrar la cena y comían, cada cual llevaba su comidita, ¿verdad? Y la dividían, ¿verdad? Pero habían algunos que, como traían buena comida, traían filetitos de cordero y traían cositas, mientras aquel trajo unos pedacitos de pan, el pobrecito de la iglesia, cuando decían, ahora vamos ahora a repartir la comida, salían corriendo y agarraban su comida. Y a Dios no le agradó eso, porque estaban celebrando la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión con Dios. Era comunión con Dios y comunión con los hermanos. La sangre nos hace uno solo. Y ellos estaban rompiendo el significado de la cena, de la comunión, y al irse corriendo a tomar su propia cena. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y muchos de ellos están muertos y algunos enfermos, siendo castigados por Dios para no ser condenados con el mundo. Dios les quitó la vida a algunos por eso, y otros estaban enfermos, porque a Dios no le gustó. Eso es lo que dice la palabra. Así que la verdad es que el concepto de la Biblia es que como pueblo de Dios, como acabamos de leer en Romanos capítulo 12, somos todos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo en Cristo. Aquí no es cuestión de competencia y de subir sobre los demás. Eso tiene que quedar atrás. Tercera mentira: la fama y el poder económico los he trabajado yo, y sus beneficios son estrictamente para mí y los míos. Hay cristianos que son gente seria, no son gente de vicio, son gente de hasta gente de familia,
pero todavía no tienen claro el concepto de cuerpo de Cristo. Ellos no piensan así. Ellos le dan oro a su familia, pero no le dan nada a los demás. Son buenos padres, buenos, consienten a los hijos. Le dan muchas cosas porque tienen mucho poder económico. Y tienen esta conclusión: la fama y el poder económico los he trabajado yo, y sus beneficios son estrictamente para mí y los míos. Ese es lo que tienen en la mente. Yo voy a ser un buen padre, un buen esposo, y ellos van a disfrutar de la abundancia que yo tengo. Si el hermanito de la congregación que está por allá se está muriendo de hambre, eso no es problema mío. Que se vaya a estudiar y a trabajar como hice yo. Qué triste es saber que eso existe en el cuerpo de Cristo. La verdad, tienes la oportunidad de parecerte a Jesús siendo generoso y compasivo con los que no tienen. Escucha, ¿cuál es la verdad? La verdad no es: esto es mío, yo lo trabajé, y mi familia y los demás, allá que se las arreglen. Que si tiene hambre, que vaya a ver si allá sí el gobierno le da algo. Mira la verdad, tienes la oportunidad, porque tienes abundancia y tienes riquezas. Tienes la oportunidad de parecerte a Jesús siendo generoso y compasivo con los que no tienen. Escoge. ¿O te pareces al rico de la parábola? ¿Cuántas riquezas tengo? Haré los graneros mayores, me diré: regocíjate, come, bebe, esto es tuyo, tú lo has trabajado. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que tú tienes, ¿de quién va a ser? Esta noche tú te vas a morir. Esa es la parábola. ¿Y de qué te vale lo que tú tienes? Así que es importante entender eso. Así que hay peligros en el éxito, muchos peligros. Está también el peligro en la derrota. Es cuando las cosas no salen como esperábamos, o no logramos los metas o sueños que nos propusimos, o no somos como otros que tienen cosas que nosotros no tenemos, o alguien querido nos deja o se muere. Cualquiera de esas cosas. Mira, voy a repetirlas. Cuando las cosas no salen como esperábamos, ahí entonces viene el colapso, viene el peligro de que yo colapse emocionalmente, que entre en crisis, que yo entre en depresión, que me dé coraje con Dios y no tengo la fe correcta, esas cosas, ¿verdad? El peligro de la derrota, el que no se me dé lo que yo quiero. Cuando las cosas no salen como esperábamos, yo quería llegar acá, llegar allá, conseguir esto, la casita, la preparación, que me aceptaran en tal universidad, quería triunfar en el arte y no se me da. O no logramos las metas o sueños que nos propusimos, que es básicamente similar a lo que dijimos antes. O no somos como otros que tienen cosas que nosotros no tenemos. Ponemos la mirada en lo que otros tienen. Mira qué tremendo auto, mira qué tremenda casa, mira qué tremenda profesión, mira qué tremendo, no sé, éxito en la arte, mira qué buenas notas saca, mira cómo gana honores en el colegio. Entonces, en algo de la vida ponemos ojo en lo que otros tienen y nosotros no tenemos. Eso se llama envidia también. Pero puede producir ese sentido de fracaso, de que uno no sirve, que uno no da, y entonces viene una tarea destructiva emocionalmente hablando. También está la derrota que viene cuando alguien querido no nos trata como debe, o nos deja, o se muere, o pasa algo, que esa persona que era tan importante para nosotros, por alguna razón no cumple con el cometido que nosotros esperábamos que cumpliera. Nos dejó, se fue, se murió, nos maltrató, lo que fuera. Entonces viene la herida por la pérdida de un amor, de alguien a quien nosotros amábamos. Entonces todas esas cosas producen el peligro de colapsar. El mundo, la sociedad está llena de gente colapsada emocionalmente, sin contar
el colapso que viene por eventos como los que estamos viviendo en este momento, los huracanes, los terremotos, el hambre, la escasez, la epidemia. O sea, hay cosas que pasan en la tierra que pueden hacer que usted colapse, que usted se sienta, ¿verdad? Se sienta que no vale la pena vivir la vida, que estar encerrado en su casa. Algunos hasta le da con atentar contra su vida, ¿verdad? Que es una cosa que, de hecho, tenemos abierto la iglesia. Una persona está aquí de 8 a 12, de lunes a sábado, tomando llamadas telefónicas porque sabemos que la gente necesita hablar con alguien. Hay una persona siempre de turno, hablando llamadas telefónicas al teléfono de la iglesia para darle apoyo espiritual. La primera pregunta que tenemos ahora que hacer, ahora estamos hablando del aspecto del daño que nos hace la derrota, el fracaso, ¿verdad? Primero, la primera pregunta es, ¿somos cristianos? Porque si usted está viendo este programa y usted no es cristiano, usted tiene un problema grande, que es más grande que el problema que usted tiene. Miren lo que estoy diciendo, esa redundancia. Usted tiene un problema más grande que el problema ese que usted cree que es el problema grande de su vida. Usted tiene que resolver algo que tiene que ver con la eternidad, no con lo que le pasa aquí en la tierra. Y que le puede dar a usted el poder para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra también. Usted tiene que tener una relación con Dios. Usted no puede sustituir eso con éxitos, con logros académicos, con profesiones, con dinero, con fama, con poder político. No se puede sustituir la relación con Dios con ninguna otra cosa. No hay manera, no es posible. No es posible. Entre las cosas que le pueden pasar a un ser humano en esta tierra, la número uno, por mucho, es salvar su alma. Convertirse en un hijo de Dios, nacer espiritualmente a una vida nueva. Usted no va a poder enfrentar los golpes de la vida, no los va a poder enfrentar si no tiene esa relación con Dios. La primera pregunta es, ¿usted es cristiano? Si no lo es, piense y pues haga lo que nosotros estamos, puede llamar de lunes a viernes y hacer su profesión de fe a través del teléfono, ¿verdad? De lunes a sábado por la mañana aquí a esta iglesia, pero puede acercarse también a otra iglesia. Nosotros no estamos diciendo que esta es la única iglesia que hay. El peligro de no entender lo que es cristiano. Segundo problema, ¿entiende usted la salvación? Pues sí, es cristiano, pero ¿está seguro que usted entiende la salvación? ¿Usted sabe lo que es ser salvo? No, porque yo llevo 20 años en la iglesia, yo de esto y lo otro, yo pasé al frente, yo no cuestiono su cristianismo. Pero yo le estoy preguntando otra pregunta, no es si usted es cristiano, ¿entiende usted su salvación? ¿Sabe usted lo que es la diferencia que hay entre un cristiano y un no cristiano? ¿Usted sabe lo que es? No me diga que viene a la iglesia y que es bautista, o que es evangélico, o es católico. No me mencione una religión, no me mencione una práctica religiosa. Yo no estoy hablando de eso. ¿Usted entiende lo que es ser convertido, ser un hijo de Dios? ¿Usted sabe lo que es tener al Espíritu Santo morando en usted? Lo que significa eso. ¿Usted sabe lo que significa la seguridad que usted tiene de, si es cristiano, de enfrentar la muerte, sabiendo lo que le pasa a un cristiano después que se muere? ¿Usted entiende eso? ¿O el cristianismo es para que venir a la iglesia y hacerle peticiones al Señor para que me dé un carrito, me dé una casa, me salga al nene? El cristianismo para usted es venir Dios no es el Dios de la eternidad, es el genio de la lámpara, que usted lo frota para que le complazca en lo que usted quiere. Si usted no tiene un concepto claro de lo que es ser cristiano, y que el cristianismo puede implicar padecer mucho, e inclusive ser muerto por la fe, como han muerto millones de cristianos a través de la historia, y siendo buenos cristianos, la Biblia narra muchos de esos eventos. ¿Usted entiende lo que es ser cristiano? Lo que es ser pasar de muerte a vida, lo que es tener su nombre escrito en el libro de la vida, lo que es saber que nadie lo puede separar de Dios y de Cristo. ¿Usted sabe lo que es ser cristiano?
¿Cómo usted enfrenta los golpes de la vida? ¿En fe o en sus propias fuerzas? ¿Sabe usted lo que es vivir por la fe? ¿Entiende lo que es vivir por la fe? No es ser religioso. Vivir por la fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es ver a Dios como Moisés, que antes de ser hijo de la hija de Faraón, prefirió padecer persecución, apreciando más lo espiritual. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible, como viendo al invisible. Por eso Moisés pudo estar todos esos años en el desierto, porque él veía al invisible, que los israelitas que estaban con él no veían, excepto alguno que otro. Y pudo enfrentar el desierto. Usted podrá enfrentar el desierto cuando usted vea al invisible. La fe es ver a Dios real. No es una ideología, es una persona viva, real, que al fin y al cabo es el que tiene la contestación de todas las cosas. Así que entendemos la salvación, entendemos lo que es ser un hijo de Dios, porque cuando estamos bregando con los golpes de la vida y las derrotas y los fracasos, si usted no tiene esa certeza y no tiene esa convicción, entonces usted tiene que enfrentar eso con su fuerza, su carácter, y ahí es que viene el colapso. El ser humano no fue diseñado para aceptar todas las cargas del mundo, porque cada cual tiene diferentes aguantes, unos resisten más que otros, pero todos a la larga colapsamos si la carga es lo suficientemente pesada. Tenemos que entender eso. Tenemos que sentirnos completos en Cristo, completos. El cristiano es una obra terminada. Es una obra terminada. Posicionalmente, usted y yo somos gente que ya Dios hizo lo que tenía que hacer con nosotros. Ahora nos espera encontrarnos con Él. Dice en Colosenses 2, del 9 al 10, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estáis completos en Él. Pero que yo estoy a pie, yo necesito un carrito. No, pero tú estás completo. La plenitud no tiene que ver con lo que tú tienes, es con que tienes a Cristo. Pero yo hubiera querido graduarme de yo no sé qué y fracasé, o no me aceptaron, no tenía el dinero para irme a estudiar. Pero tú eres cristiano, tú estás completo. Jesucristo fue bien sabio cuando le dijo a la gente de aquel tiempo, cuando escribió, le habló a los que le escuchaban y después fue escrito, le dice, mire, bástale a cada día su propio mal. Mire, no se preocupe usted porque si se va a vestir bien bonito, si de esto y lo otro. Voy a ponerlo en mis propias palabras, que usted tiene esto y lo otro, apariencias, que va a comer, que si tengo... No se preocupe de eso. Mire, las flores del campo se visten bien bonito, y al poco tiempo se caen, se secan y se caen. Un cristiano es una flor que nunca se marchita. Por más viejito que tú lo veas, más pobrecito, es una flor que tiene una marca, un sello de propiedad. Aquí Dios le puso, decía, ese es mío, ese sello se llama el Espíritu Santo, es mío. Y los demonios ven esto aquí y dicen, ese es de Dios, ese es de Dios. Este tiene un sello de propiedad. Usted tiene que entender que usted está completo, porque si no, la vida se lo va a tragar. La vida se lo va a tragar. Así que una de las cosas que yo le enseño mucho a la gente es que para entender la vida hay que entender la muerte. Hay gente que quiere estudiar la vida y tiene miedo de hablar de la muerte.
No quieren estudiar la muerte. Hay iglesias donde nunca se habla de que uno se va a morir. Se habla de los triunfos de la vida y que tú confiesas y tú decretas y Dios te da y tendrás muchas cosas y que las naciones traerán las riquezas. Todo eso es mentira. Las naciones traerán las riquezas y las pondrán a nuestros pies y reinaremos sobre la tierra y yo no sé qué. Y todo eso es un vendedor de ilusiones, porque de eso vive esa gente. Realmente hay que entender la muerte. Hay que entender que el día que tú naciste te empezaste a morir. Si naciste aquí y te vas a morir acá, este es un relojito, ¿verdad? Que al otro día de tu nacer hizo tic, al año hizo tic, a los 10 años hizo tic, a los 20 hizo tic, a los 40, a los 50 años hizo aquí, a los 60, y si vas a durar 70, a los 70 hizo, y llegó a la hora final tuya. Y se te acabó el reloj. La muerte es tan natural como la vida, inevitable, y termina nuestro caminar por la tierra. Ya no importa lo que te hagan, no importa lo que te canten, no importa que vayan a la tumba y hagan ceremonias allí, no importa que te prendan velas, los muertos, los vivos no tienen injerencia en los muertos. Los muertos salen de la jurisdicción de los vivos y entran en la jurisdicción de Dios. Unos hacia gloria eterna y uno hacia condenación eterna. La gente no puede hacer nada para sacar a nadie del infierno. Nada. Puede poner $1.000.000 en vela y sigue igual de muerto que si no le hubiera puesto ninguna. Le puedo dar a cuantos santos hay por ahí y no puede hacer nada. Los muertos no están en jurisdicción de los vivos. Y la Biblia prohíbe, inclusive, consultar a los muertos. Así que es importante que el fracaso no te destruya. Es importante y la única manera es con la fe. Así como el éxito puede hacernos daño, hay gente que está postrada siendo cristiana. Está postrada no porque no tenga una posición, sino porque no entiende la posición que tiene, que es diferente, ¿verdad? La derrota muchas veces viene por una mente herida o maltratada. Uno se autoderrota muchas veces. Yo he conocido personas que tienen hasta muchas cosas buenas a su favor, logros, y se sienten miserables, derrotados. Porque le falta la fe, la revelación de lo que es una relación con Dios. Yo tengo unos PowerPoints, vamos a proyectarlos dentro de un momentito, pero yo quiero que usted vaya entendiendo cómo se fabrica una derrota. ¿Cómo se fabrica una derrota en la mente de una persona? ¿Qué cosas producen la presión que lleva a la gente a colapsar? Y mira que hay mucha gente colapsada, mucha gente. Este país está lleno, el mundo entero, de gente que no quiere vivir, de gente que están encerrados, de gente que se pasa llorando, de gente que no duerme, de gente que se pasa tomando pastillas todo el tiempo, de gente que bueno, cientos de miles de suicidios a través del mundo entero. Así que vamos a ver esa proyección, ¿no?, de ese PowerPoint. Primero, esto yo lo había dado antes y me voy a acercar aquí porque yo quiero que la cámara me enfoque el PowerPoint y no para que se vea grande. Dice ahí arriba: ¿cómo se fabrica la ira y la amargura? ¿Cómo una persona se amarga? ¿Cómo una persona se deprime? Y aquí vamos a hablar de las experiencias del pasado. Una de las maneras, no la única. Una de las maneras es qué pasó en su vida de niñez y de infancia y de juventud y su vida de adulto. ¿Qué pasó en su vida? Eso puede lastimar tanto que entonces uno se convierte en una persona enferma emocionalmente. Vamos a verlo aquí. Primero, todo el mundo nace de un papá. Esta P que está aquí dice padre, y esta M que está aquí significa madre. Y aquí, yo o usted, cualquier persona, aquí abajo, de papá y mamá, nació una persona. Esa persona que nace tiene unas necesidades físicas del cuerpo,
que suplen estas personas, lo suplen necesidades físicas del cuerpo. Un niño cuando nace necesita alimento y él no puede suplírselo y los papás se encargan de eso. Necesita agua y el cuerpo necesita agua y los papás se encargan de eso. Necesita higiene, el niño se hace las necesidades encima y todo eso. Imagínense si nadie lo limpiara, ¿verdad? Se pudre ahí, ¿verdad? Y los papás se encargan de eso, ¿verdad? Papá y mamá. Necesita un techo, un abrigo. Los niños no pueden estar a la lluvia, al sol, a todo, ¿verdad? Así que tiene una protección del ambiente, ¿verdad? Del clima, ¿verdad? Y en otros países fríos peor todavía. Necesita abrigo y los papás se encargan de eso. Cuando los padres no le pueden dar estas cosas a los niños, produce desnutrición, enfermedad y muerte. Desnutrición, enfermedad y muerte. Y hay miles o quizás millones de niños que mueren por estas cosas. Porque los padres no tenían la manera, no estaban o no tenían la manera, los recursos para darle alimento, darle agua, darle higiene y darle abrigo, y se enfermaron y se murieron, ¿verdad? O están enfermos, o están muertos, o están desnutridos, ¿verdad? Eso es en el aspecto del cuerpo. Pero el ser humano viene ya de fábrica, como nadie le tiene que decir a un niño cuando nace, mira, nene, come. Nace con hambre, comiendo, rápido está pegado a la mamá, ¿verdad? Ni le va a decir al cuerpo, mira, cuerpo, tienes que tomar agua obligado. El cuerpo le va a pedir el agua, ¿verdad? Pues así como hay necesidades físicas, hay necesidades del alma, que son estas necesidades en el alma, como estas son en el cuerpo, ¿verdad? Primero, el ser humano tiene un espacio para llenar de amor y cariño, nace con eso. Se supone que las personas que le den ese espacio principalmente sean el papá y la mamá. A veces puede ser que haya una persona que sustituya, si hay una persona aquí, pues los abuelos pueden llenar ese espacio, ¿verdad? Un pariente, alguien, ¿verdad? Pero el diseño original es para papá y mamá, amor y cariño. Necesitamos aceptación. El ser humano necesita saber que él es bienvenido en ese ambiente, que en esa casa lo quieren, que, ¿verdad? Que es aceptado, que es bienvenido. Y eso le da una cosa que se llama seguridad, que es bien importante para una mente estable. Haber tenido amor y cariño, aceptación y seguridad produce niños estables, niños que se crían sin padres, niños que se crían maltratados y cosas por el estilo. Pues entonces, al no carecer de otras cosas, se enferman también. Necesitamos la amistad y el compañerismo de estas figuras, de las figuras que nos dirigen, ¿verdad? Amistad y compañerismo. Quiere decir que podamos contarle cosas, compartir inquietudes, buscar consuelo, consejo, lo que sea, ¿verdad? Estas cuatro cosas, aquí también necesitamos corrección y entrenamiento, ¿verdad? No está aquí. Necesitamos que esta gente nos dirija, nos enseñe entre lo malo y lo bueno, pero no aparece aquí. Entonces, estas cosas nos dan una adultez segura, normal, ¿verdad? Cuando no tenemos estas cosas, porque papi me abandonó, porque me maltrataron, porque me violaron cuando era joven o niño pequeño, porque mi hogar se rompió y yo viví eso, porque me herían con la palabra, que yo era un estorbo, que yo no servía para nada, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Golpes físicos, verbales. Entonces, cuando no hay estas cosas, entonces, ¿qué ocurre? Uno se enferma del alma. Aquí se enfermó del cuerpo, aquí se enferma del alma. Produce ira. La gente que tiene hogares que no tienen estas características llevan mucha ira. Los penales están llenos de gente que tienen ira. La gente que está en los vicios, la gente que está en la delincuencia, llevan mucho de esto. Pero también esto rompe mucho matrimonio. Esto hace que se dividan las iglesias, porque hay gente herida, ¿verdad? Y transfieren las heridas del pasado al presente. Produce temor. Hay un temor, hay una inseguridad.
porque no tuvimos seguridad aquí, nos quedamos con ese temor, que es inseguridad. Tenemos culpa por esa ira que tenemos y sentimos culpa a la vez que se supone que amemos a estas personas, pero porque nos hirieron tanto, a veces lo que tenemos es coraje y eso nos produce culpa. Los amamos, pero los odiamos al mismo tiempo, o tenemos ira contra ellos y produce culpa. Eso produce lo que es una baja estima. Baja estima quiere decir, yo pienso que no valgo, que no, ¿verdad? Que no, porque no me ayudaron a apreciarme a mí mismo. Tengo resentimiento y ansiedad. Ansiedad, que es la acumulación de todas estas cosas, produce un sentido de que la vida no vale la pena, de que soy un fracaso, de que me depara la vida, porque tengo mucha inseguridad. Entonces, vemos entonces cómo este diagrama ¿verdad? Explica en parte por qué nosotros no podemos tener una vida normal, por qué entonces somos problemáticos, por qué a veces peleamos y no sabemos ni por qué estamos peleando, por qué siempre estamos a la defensiva, por qué queremos siempre salirnos con la nuestra, por qué queremos que imponernos a los demás. Entonces hay otro diagrama que provoca una realidad, origen de los conflictos emocionales, otro origen más. Yo le llamo a esto, puede haber puesto aquí el escenario, y es que nosotros los seres humanos pensamos que el mundo es un escenario, que yo soy un actor y que yo estoy actuando estoy siendo evaluado. Tengo que dar un grado, ¿verdad? Es como el actor que va a debutar y dice, si fracaso, le fallo a mi familia, si fracaso, ¿qué van a decir los compañeros míos actores? Que la obra fue un fracaso, mi contrato de aquí en adelante no van a venir porque pues no hice bien el papel que me tocaba actuar. Entonces entra en una crisis de nervios, ¿verdad? Pues nosotros entramos a la vida, estamos en la vida como si estuviéramos en un teatro. Primero, hay conflicto interior. ¿Pero qué origina el conflicto? ¿Qué dice conflicto? Primero, yo tengo una lucha entre lo que yo debería hacer. Entonces, esos son modelos que yo no he alcanzado, que no doy el grado, ¿verdad? O que no he logrado, ¿verdad? Y entonces yo tengo una lucha porque aquí había un sentido de fracaso, yo debiera hacer esto, mi papá espera de mí que yo sea esto, pero yo no lo soy, así, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es una lucha. Lo que yo quiero ser, yo tengo aquí a la derecha, eso está a la derecha aquí, lo que yo quiero ser. Yo tengo mis propias metas personales que tampoco se dan siempre. Y entonces tengo una lucha en lo que yo debería hacer, lo que yo quiero ser, no siempre coincide, ¿verdad? A veces este es el deber, pero yo quiero ser otra cosa, no lo que es el deber. Entonces hay un conflicto entre lo que yo quiero ser y lo que yo debería hacer. Lo que realmente soy, aquí está la realidad de mi vida. Yo en esto no funciono, esto no lo hago bien, esto fracasé aquí, esto no lo he logrado, soy yo tengo el carácter así, yo miento, yo tengo sentimientos así que nadie sabe que los tengo, este es mi yo. Y lo que espera la gente que yo sea. Nos sentimos como que la gente nos tiene en una evaluación constante, ¿verdad? Tengo que cantar bien, o tengo que sacar buenas notas en la escuela, o tengo que, espera mi familia que yo haga esto, espero que yo me gradúe aquí, espera que gane acá, o sea, todas estas cosas producen conflicto interior. Porque yo veo al mundo como un escenario donde yo estoy haciendo un performance, estoy haciendo una actuación como un de estos, y estoy siendo evaluado por mí mismo y por los demás siempre. Entonces esto me produce que yo quiero lograr muchas cosas al mismo tiempo, pero muchas veces estas cosas entran en conflicto. Porque esto no compagina con esto y esto no compagina con esto otro.
Entonces, esa presión social y mi propia presión me genera conflictos. No hay paz. No hay paz en el corazón. No hay sosiego. Y yo le doy un consejo a usted en este momento. Usted tiene que, si usted es la persona que le importa mucho lo que los demás piensan, usted tiene que concluir: yo no estoy en el mundo para ganar concursos de popularidad. Yo tengo que tener unos deberes y tengo que ser responsable. Si yo soy esposo, tengo que ser un buen esposo. Soy padre, tengo que ser un buen padre. Si trabajo, tengo que ser un buen empleado o un buen, ¿verdad? Si soy jefe, tengo que ser un buen jefe, ¿verdad? Pues hay unas metas. Pero, yo no voy a complacer a todo el mundo, nunca. Hay gente que dirá: el pastor Pereira, oye, me gusta ese pastor Pereira, me gusta cómo predica. Otros dirán: el señor ese se cree que yo no sé qué por allá. Y otros dirán: ese es un falso profeta, olvídate de eso. ¿Sabe mi manera de contestar eso? I don't care. Yo no me metí a esto para agradar a los hombres. Y usted no debe vivir la vida para que todo el mundo le aplauda. Hay gente que le va a aplaudir, hay gente que le va a esto, gente que lo va a ignorar, gente que a usted le va a caer mal, gente que le va a caer bien. Ahora, usted no provoque eso. No sea antipático, no sea rudo, no sea desconsiderado. No, entonces usted tiene que cambiar. Pero si la gente caprichosamente, ¿no? Usted entienda, los hijos no son fotocopias de los padres. Tienen su propia identidad, personalidad. Y eso los padres tenemos que aprender a respetarlo. Dentro de los consejos y la guianza que le damos, no podemos perpetuarnos en ellos. No podemos perpetuarnos en ellos.